Una nueva semana, un nuevo día miércoles. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias por su disposición, por poder estar acá. Y bueno, hoy tenemos una charla especial que, bueno, en el grupo de WhatsApp pudimos ver mucha gente emocionada porque vamos a tener hoy día a nuestra invitada especial en nuestra cuarta clase del curso de constitucionalismo, a la gran Vanessa Kaiser. Así que lamentablemente vamos a poder tenerla una horita. Así que la vamos a aprovechar lo más que podamos. Y por eso también vamos a empezar la actividad ahora y no vamos a esperar más rato. Así que, bueno, para quien no conozca a Vanessa, que lo dudo, ella es doctora en filosofía, también es doctora en ciencia política y es directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. Espero no haberme equivocado en nada. Una mujer con bastante experiencia, muy buen currículum y una gran pensadora chilena. Así que quiero dejar este espacio a Vanessa para que nos hable hoy en relación al proceso constituyente desde la teoría política. Así que Vanessa, el espacio es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a todos. No sé si es una charla que tiene que dejar espacio para preguntas finales o no. Como tú quieras. Sí, como más sería estupendo. Si quieres, incluso la gente podría hacer preguntas durante la charla, podría ir respondiendo. No, durante la charla es imposible, porque entonces uno para y ya no puede tener, no tienes ninguna estructura de argumentación, ¿sí? O sea, Okay. las charlas nunca se interrumpen, ¿no? En ninguna parte, ¿cachai? A menos que uno haga un tipo de conversación, y ahí entonces uno tendría que abrir el panel y mirar a la gente y preparar un formato diferente, un formato en el que tú planteas un tema, lo dejas colgando y entonces esperas feedback, ¿no? Y no un formato en que uno va a dar una visión global. Dejemos las preguntas al final. No hay ningún ya, yo voy a hablar problema. entonces hasta las 19:40, ¿ok? Y luego 20 minutos de preguntas, y las preguntas, por favor, por escrito, las lees tú, Emiliano, ¿sí? ¿Puede ser que las manden al chat? Se lo agradecería para que las vayan pensando, porque si no, lo que suele pasar, porque como lo comentábamos al principio, la pasión es lo que tiene que mover a la política. Esa es la virtud de la política. Y cuando uno es un apasionado, y entonces quiere plantear su punto, se le olvida que se trataba de plantear una pregunta, y todos los demás que querían preguntar se quedan ahí diciendo, chuta, pucha, este se me fue por los tarros, y se acabó el tiempo, se fue la Vanessa, y yo no pude hablar. Entonces, como yo soy profe, y eso quiere decir que amo a todos los que puedo entregarles algo y que me pueden dar su feedback y entregarme algo a mí, como a través de su pregunta también me entregan algo a mí, me gustaría que en esos 20 minutos la mayor parte tenga la posibilidad de plantear la pregunta, y eso es mejor por escrito y que lo leas tú si es que no hay inconveniente. ¿Sí? Yo voy a leer las preguntas porque a Emiliano se le fue el internet, dijo que estaba con mala señal, así que... Súper. Bueno, ¿qué es lo que les traigo para hoy? Esto son ideas que he ido trabajando para entender el proceso que se inició el 18 de octubre y que hoy día nos tiene a puertas de un plebiscito, con toda la discusión si mixta, si constituyente, si nulo, si rechazo, si apruebo. Y entonces, en el fondo, lo que yo quiero transmitirles es la perspectiva desde la cual yo evalúo este proceso, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas que uno se está preguntando de forma más o menos visceral hoy día, ¿no? 132 estaciones de metro quemadas, y no eran de madera. Yo no sé si ustedes sabían, pero es difícil quemarlas, porque no son materiales combustibles. 132 o 134. Más de 5.000 carabineros heridos. Ataques a cuarteles de carabineros, ataques a regimientos. Iglesias quemadas. 300.000 personas sin pega, producto de la destrucción del pequeño comercio. Estoy dándoles algunas cifras de lo que fue el 18 de octubre y el proceso que se desarrolló, y aquí no estoy hablando de los manifestantes que de forma estulta, palurda y gasnápida, después ustedes buscan qué es lo que significan esos descalificativos, pero vamos a usarlos acá en reemplazo de la palabrita comodín que siempre usamos los chilenos,
salieron a manifestarse muy legítimamente porque estaban enojados. Yo también estaba enojada con muchas cosas que me parece que están funcionando mal, empezando por el Estado, el primer abusador de todos en este país es el Estado, que el 60% de lo que destinamos a gasto social se lo quedan los burócratas. Y luego se reparte el 40% en políticas públicas de las que 8 de cada 10 no funcionan, no pasan en la nota 4 que le pone la DIPRES. Yo también hubiera salido a protestar y hubiera tenido bien claro por qué. Entonces, separemos a esos manifestantes, ya dije, para que aprendan otro tipo de adjetivos descalificativos, palurdos, gaznápidos, estultos, ¿no? Que salieron y que no se dieron cuenta que con eso legitimaron el proceso violento que se sigue desarrollando en paralelo, que es un proceso revolucionario. Ese proceso hoy día está. Y el proceso revolucionario tiene por finalidad desmantelar absolutamente la institucionalidad e imponer un tipo de democracia popular con una asamblea estilo venezolana y una destrucción entonces del derecho de propiedad que deviene en un empoderamiento de cierta élite política que no ha sido elegida democráticamente y que se impone por la violencia. Dije muchas cosas de las que me tengo que hacer cargo, lo tengo clarísimo. Vamos por partes entonces. Miren, yo les traje a un señor que es muy amoroso, que no lo conoce nadie, señor Fernando Atria. La Constitución tramposa. En este libro él nos dice qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se quiere hacer y cómo se debe hacer. Porque volvamos a nuestra primera pregunta. ¿Por qué no hay nadie preso? ¿O hay una o dos personas condenadas por estos actos? Les acabo de mostrar en números, en dolor, en destrucción, que en Chile lo que se empezó a gestar del 18 de octubre en adelante es un proceso revolucionario y no hay nadie preso. No hay gente pagando las consecuencias. Entonces, ¿cómo se puede explicar una cosa así? Este libro es del 2013. ¿Ya? Acá Atria se pregunta, dice su tesis fundamental, es que la Constitución del 80 lo que hace es anular la voluntad, es neutralizar la voluntad del pueblo. Él representa tanto al pueblo que no pudo inscribir su partido Fuerza Común, porque siempre esto se arroja en la voz del pueblo y nadie vota por ellos, y nadie los quiere. Es impresionante. Bueno, entonces él dice, ¿cómo se puede desmantelar una institucionalidad que está diseñada para neutralizar la voluntad que podría desmantelarla? Página 92. Este debe ser el norte. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con la imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Esto porque la posibilidad de éxito depende considerablemente, a mi juicio, de la fuerza que tenga el movimiento al momento de plantear una solución que declare superadas las trampas constitucionales y neutralizada la neutralización del pueblo. Si ese momento llega demasiado pronto, antes de que el movimiento haya alcanzado una magnitud suficiente, es probable que sea derrotado. Si al contrario se llega a ese momento después de que el movimiento haya alcanzado una magnitud política considerable, sus posibilidades de éxito aumentan. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. No tenemos preso. ¿Cómo puede ser? Vamos, hagamos un poco de historia. La señora Bachelet desmanteló a la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. La desmanteló. Bien. Me parece que también fue bajo su gobierno, si no alguien me corregirá, sabrá más que yo. Esto se lo voy a comentar a alguien de la Fuerza Armada que
eliminaron, no sé si fue bajo su gobierno o no, pero los departamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que originalmente, no sé si el ejército tenía, alguien tenía, bueno, algunas de esas instituciones. A esto, en paralelo, tenemos que sumarle que la captura del Poder Judicial por parte de activistas políticos. Jorge Abbott es ex Mapu. Y está clarísimo que es un activista político que promueve una ideología que es la de izquierda. A Jorge Abbott se le han escuchado decir cosas como que 1000 portonazos equivalen a una colusión de tisú, justificando la violencia, justificando la delincuencia, amparándola. Entonces, vayan y vean qué es lo que ha hecho tribunales con la libertad condicional, cómo la ha usado a diestra y siniestra. Y se empieza a constituir, entonces, esta magnitud política que baja volando, que actúa volando bajo el radar del derecho, porque no la pueden identificar como un grupo político sedicioso que atenta en contra del Estado de Chile, por ejemplo. Entonces, ni siquiera hoy día los están acusando por desórdenes públicos, cuando deberían de ser acusados por actos sediciosos, incendiarios, terrorismo incluso. Pero como son molotov, no es lo que pasa en la Araucanía, como son piedras y como son incendios, y a ninguno de los actores del incendio, ¿se acuerdan que nos incendiaron un edificio? A ninguno de los actores de los grandes incendios lo tienen preso. Esos entraron y se fueron. O sea, no eran chilenos. Eso es lo que es la hipótesis que yo tengo al menos, porque si no, no se explica que no haya nadie. Miren, aquí tenemos a los 10 tipos que formaron parte de la banda que quemó el metro. No tenemos a nadie. O sea, esta gente actuó volando bajo el radar del derecho en un momento en que se había acumulado mucha presión social por malestar, producto de principalmente el abuso del Estado y también algunos empresarios, como dice Milei, que se coluden con el Estado, ¿no es cierto?, para destruir el mercado y que terminan los temas, los precios, los remedios, etcétera, etcétera. Bueno, y ni que hablar de nuestro mejor aliado en la causa revolucionaria, que son los medios hegemónicos de comunicación, que prácticamente no dieron espacio a ningún otro discurso que no fuera el avance de un proceso revolucionario que tiene dos caras. Una es la cara violenta de la calle, que solo la pandemia la pudo detener, porque estaba listo, acuérdense, en marzo lo que era la agenda de violencia que venía. Y la otra es la institucional. Y estos que están acá, los de la primera línea, que funcionan acá, están coludidos con activistas dentro del Poder Judicial, dentro de la burocracia general, y tienen representantes políticos en el Congreso. Frente Amplio y PC. Algunos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y por eso es que hoy día sale Tellier a decir que no puede condenar la violencia, pues estaría condenando las manifestaciones, y sale Boric a decir que el gobierno no puede condenar a Tellier, y Boric entonces también, y muchos de ellos, como Gutiérrez, etcétera, participaron de los actos mismos, ¿no es cierto?, de la violencia. Y bien, ¿a dónde quiere ir esta gente? ¿Qué tipo de modelo quieren, por el modelo político hablemos, ya? ¿Quieren ellos? Entonces, vamos con nuestro amigo, ¿no? Porque resulta que como le resultó su receta, entonces este señor hay que tomárselo un poco más en serio. ¿Cierto? Entonces déjenme buscarle cuál es el proyecto en el que al que quiere llegar el señor Fernando Atria. El proyecto de país. Entonces, él dice que en realidad el tema es que la Constitución podría haber sido democrática si efectivamente se la hubiera apropiado el pueblo. Si el pueblo la hubiese hecho suya. Que es verdad, este es un mundo intelectual, y por lo tanto él no puede negar, por ejemplo, que la Constitución francesa la hizo de Gaulle, y luego Mitterrand, que es un presidente socialista, fue el que le puso su firma, un poco lo mismo que trató de hacer Lagos con la Constitución de Pinochet. ¿Sí? Entonces, como él sabe que existe ese argumento a nivel, digamos, académico, jurídico, de que una constitución no solamente se evalúa por su origen, sino que también por su proceso de apropiación, que nosotros podemos decir
estaba absolutamente apropiada. Tanto así que entre Guillé y Piñera, el pueblo de Chile votó por Piñera porque quería profundizar el modelo del éxito económico y del Estado subsidiario. No quería Guillé, que era el que traía el plan de destruir ese modelo y cambiarlo por un modelo más de Estado benefactor. No sé si ya lo dije, porque yo doy muchas charlas al día, pero a mayo, la encuesta CEP de mayo muestra que solamente un 12% de los chilenos considera relevante hacer un cambio a la Constitución, de mayo del año pasado. Esto es un lavado de cerebro de parte de los medios de comunicación, que forman parte de la clase política, que se privilegian, son todos parte de una clase, tienen conciencia de clase, se defienden entre ellos. Y por eso hay tanta gente de la derecha que es quinta columna. Quinta columna es el que en el fondo tiene la chapa de derecha, pero vota con la izquierda. Tenemos por lo menos 13 diputados que lo son, que votaron por el retiro del fondo del 10% de pensiones. Y tenemos al menos 5 senadores que siempre están votando por la izquierda. ¿Mm? ¿A dónde queremos ir? Ay, les va a dar pena porque van a decir que lata, nada nuevo. Estos no inventan nada nuevo. Pero yo solamente quiero como que... Ahora, esto yo lo voy a leer un poco como con ironía, se los aviso, porque nunca termino de sonreírme y de avergonzarme un poco sobre el modo en que la izquierda manipula la emoción de la gente, su sistema límbico, le impide pasar por el lóbulo frontal y por lo tanto llega directo a mover sus pasiones y con eso consigue todo su apoyo. Y nunca me deja de avergonzar el nivel de manipulación de esta gente. Entonces, dice, probablemente Salvador Allende fue el más explícito respecto a esta apropiación de las instituciones por el pueblo bajo la Constitución. Él sostuvo en su informe al Pleno Nacional del Partido Socialista en Algarrobo en 1972 que, lo cita, las instituciones no son un ente abstracto. La institucionalidad responde a la fuerza social que le da vida. Y lo que está acaeciendo ante nuestros ojos es que la fuerza del pueblo, del proletariado, de los campesinos, de los sectores medios, está desplazando de su lugar hegemónico a la burguesía monopolista y latifundista. Que la conciencia y la unidad del pueblo de Chile está arrinconando a la minoría privilegiada, aliada con el capital imperialista. Mi papá siempre decía que la historia se repite y solo cambian los actores. Y por eso, a pesar de que a mí me gusta la historia, me lata ser historiadora. Es que yo no sé cómo esta inmadurez psíquica no nos permite avanzar a los latinoamericanos, porque esto es a nivel latinoamericano en general. Armando Rivas decía, los latinoamericanos vamos a ser libres el día que nos liberemos de nuestros libertadores. Entonces, francamente, esto es lo que ellos están buscando. Es ampliar el poder del Estado sobre pretexto de dar derechos sociales, pero que en realidad los tiene a ellos por los primeros beneficiados y privilegiados, ¿no es cierto? Que además tienen entonces una serie de redes, fuero, privilegios, y lo capturan todo, el modelo argentino. Y darle a cambio a este pueblo la posibilidad de soñar con que ellos van a ser los actores de su destino. O sea, les dan poesía y les quitan todo. Y a mí me encanta la poesía. Pero esto, vean, si es que no lo han visto, el programa de la profesora de la muerte que hice para Fundación Nuevamente, que también está en mi canal Esfera Pública, para que vean cómo adoctrinan a los niños y los preparan para ser revolucionarios. La profesora de la muerte, canal Esfera Pública. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Que nuestros políticos, asustados, porque no tenían cómo contener la violencia que se desató,
al amparo de los palurdos gaznápidos que salieron a manifestarse con mucha justa razón por muchas cosas que estaban mal, pero que evidentemente con eso legitimaron la violencia. Como no supieron qué hacer, muchos políticos que sí tienen buen corazón y buenas intenciones, votaron por este acuerdo, por la paz y la nueva constitución. Y ustedes saben que la paz no llegó sino con la pandemia y las cuarentenas. Y la nueva constitución ahora es el proyecto ad portas, en medio de la violencia, que está resurgiendo con mucha fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hay en juego? Nuestra hoja en blanco. Dejarnos en blanco todos nuestros derechos. ¿En qué tipo de régimen pasa eso? Adivine, buen adivinador. Les voy a dar unos ejemplos como para darles unas pistas. Mao, Hitler, Stalin y todo lo que le antecedieron desde Lenin en adelante y hacia atrás, porque incluso los monarcas podían tener algún cierto límite, los monarcas absolutos. El monarca absoluto no se le hubiera ocurrido meterse en la casa de alguien a ver si es que su niño tiene una educación sexual que le permita colectivizarse para que no crezca como individuo y se debilite a ese punto, ¿no? Esto es un ataque sistémico a todo el tipo de vida que se ha instalado desde los avances de la cultura cristiana occidental. Y la mejor prueba de eso es que hoy día Cuba entró con China y otros países súper respetuosos de los derechos humanos a ser parte de la comisión en la ONU, que preside nuestra expresidenta, que reaparece en la escena justo ahora. Adivinen qué, con quién se va a juntar. La señora Bachelet, que dirige esta ONU que acaba de aceptar a nuestro demócrata cubano. Bueno, Bachelet reaparece en foro con Hadwe, sobre mujeres y proceso constitucional. Yo les estoy diciendo para que se vayan armando un poco el mono general. Entonces, ¿qué es lo que se avanza desde la hoja en blanco? Hay gente que dice, no, es imposible, la hoja en blanco no va a dejar en blanco nuestros derechos, porque es más, incluso en el acuerdo por la nueva constitución, dice que va a regir la constitución anterior mientras no se haya un referéndum de salida. Por lo tanto, yo sí estoy enterada que eso está dentro del acuerdo. El tema es que el acuerdo tenía otra parte que era por la paz, y ya no se cumplió la otra parte. Del acuerdo es muy probable que solamente se cumplan aquellas partes que las minorías violentas permitan que se cumplan. Y el señor Mesina ya dijo que de ganar el apruebo, lo primero que van a hacer es instalar una asamblea constituyente estilo venezolana que va a ser omnipotente respecto a todos los otros poderes del Estado. Y si aquí no se puede caer un joven al río, que yo lamento mucho que le haya pasado, pero él estaba metido en la chuchoca. Si no se puede caer un joven al río sin costarle la cabeza al ministro del Interior y al director general de Carabineros, me van a decir que cuando vuelvan estas hordas a las calles, y ahora organizadas, y ahora ya con rostro, y capturen el proceso constituyente, ¿alguien le va a poder poner resistencia a esta gente? ¿Cómo? ¿Van a ir esos mismos carabineros a los que dan de baja? Cada vez que un cabro que tiene una mochila llena de piedras se le cae por el puente para abajo. Ah, no, van a ir los militares. No, claro, van a ir los militares que saben dónde terminan después y defienden a los civiles, traidores, que los dejan caer. En Punta Peuco. ¿Quién va a ir? El Chapulín Colorado. Unos señores con unos escudos que se creen súper bacanes. Esto no es un juego de superhéroes. Esta cosa no pasa por el ego. Acá hay vidas en juego, muchas vidas. Entonces la hoja en blanco, algunos crédulos dicen, no, pues sí, les voy a leer las reflexiones de atrás sobre la hoja en blanco. Para que vean cómo matizan, pero terminan siendo honestos. Una nueva constitución no es partir de cero en el sentido de negar la historia. Es partir de cero en el sentido de que es una decisión que no está atada a decisiones anteriores.
se lo están diciendo. Anteriormente teníamos el derecho de propiedad. Ahora ya esa discusión no va a estar atada a lo que había anteriormente. Y Girardi ya lo dijo con la Goik mirando al lado feliz, sonriendo. Miren el video. La Goik es demócrata cristiana. Ella lo dijo. O sea, aquí se acaba el derecho de propiedad. Donde ustedes, esto es algo que se los voy a decir así, voy a ser bastante cruda. El derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida. No, pero Vanessa, ¿cómo? ¿Sí? Es más importante. Porque si a mí me quitan mi propiedad, me quitan mi vida. Si a mí me quitan mi fuente de ingresos, me quitan mi vida. Ah, pero ¿cómo? O sea, uno está implicado con el otro, sí. El punto es que políticamente es más importante. Y yo vine aquí a hacer un análisis teórico-político. Porque el político, al comienzo de una revolución como esta, no se atreve a disparar a su enemigo. Sin embargo, empieza a horadar las instituciones, el mercado, las estructuras en las que se sostiene la vida hasta que genera el caos. Los socialismos reales han matado a mucha más gente de hambre que en los paredones. Por lo tanto, si nosotros queremos defender el derecho a la vida, lo que hay que decir es que el derecho a la propiedad es anterior al derecho a la vida. Porque donde no hay propiedad no hay vida. Ese es el punto. Estas son mis convicciones. Yo nunca, desde mi cristianismo, a conclusiones tan duras. Pero hoy día resulta que yo no puedo dialogar con una persona que no comparte en su sentido común los principios éticos que yo tengo. Entonces tengo que ser capaz de desarrollar herramientas que vayan persuadiendo a la gente, diciéndole, pero señora, si a usted le quitan su negocio, ¿de qué vive? Luego, no es lo mismo el derecho a la propiedad que el derecho a la vida. La diferencia es que el político no se atreve a dispararle, le va a quitar su negocio. Entonces, políticamente es más relevante defenderle su derecho a propiedad. Ese es el tema. Entonces, sigo con la lectura. Es partir de cero en el sentido de que es una decisión que no está atada a decisiones anteriores, que no está limitada en cuanto a lo que ha de decidir por reglas que le son anteriores. Nada de esto quiere decir, por supuesto, que una nueva constitución no pueda hacer propias reglas, instituciones o prácticas antiguas. Si lo hace, sin embargo, no es porque esté obligada por ellas, sino porque considera que son suficientemente adecuadas, que es precisamente la manera de afirmar nuestra continuidad con nuestra historia. Si una decisión en realidad solo decide lo que las reglas anteriores le permiten decidir, como la de 2005, entonces no es una nueva constitución, es una reforma constitucional. Y este cuento se lo tragó Lagos también, que dijo, bueno, yo no podía, habían ciertos marcos que estaban preestablecidos, y por lo tanto no pude hacer una nueva constitución. Creo que solamente 20 artículos de esta constitución no han sido reformados, como una cosa que es una locura. Ya, pero si entonces te creíste ese cuento, señor Ricardo Lagos, con todo mi respeto, pero si usted se creyó ese cuento, de que usted no tiene una nueva constitución, habiendo reformado prácticamente todos los artículos, porque tenía un marco anterior, entonces tenemos que tomarnos en serio esto de la hoja en blanco y de que no tiene que haber un marco interior. Entonces, ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que la hoja en blanco, alguien está preguntando por qué votar rechazo. Te vas a quedar con tus derechos traducidos en una hoja en blanco y me estás preguntando por qué votar rechazo. O sea, los políticos de hoy día, los señores Giles, los señores Sabat, estoy hablando en inclusivo, ¿no? Todos los políticos, la clase política que tenemos, que es la peor que ha tenido Chile en su historia, va a reducir nuestros derechos a una hoja en blanco. Y estoy mostrando que es en serio. Y estoy dando el caso con el señor Lagos. ¿Y todavía a alguien le queda una duda sobre si votar rechazo? Rechazo le va a mostrar al mundo que Chile confirma su decisión democrática, que era que no quería un Guillé con socialismo, sino que quería un Piñera con más modelo neoliberal.
Rechazo le va a mostrar al mundo el fracaso de la izquierda internacional y de la izquierda local. Rechazo va a obligar a quienes hoy día tienen capturadas las instituciones a mostrar su verdadera cara. Porque si, habiendo ganado Rechazo y democráticamente elegido la opción de profundizar nuestro modelo, de quedarnos con nuestra constitución y reformar lo que hay que reformar, evidentemente. Entonces los jueces, los fiscales, todos los que estén atornillando al revés, como se va, de todas maneras la violencia no va a pasar. Si gana el apruebo, los violentos van a seguir, porque los violentos están por un camino que es paralelo. Vayan hoy día al canal de Johannes, de mi hermano, el Nacional Libertario, y vean la amenaza que le hace el FPMR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a las Fuerzas Armadas. Acá, entiéndanlo bien, lo que hay es una explosión social con un malestar, igual que el Caracazo, que está siendo capitalizada por un grupo de revolucionarios que quiere imponerle a la sociedad un tipo de vida que la sociedad no elige mayoritariamente, que es el modelo venezolano. Eso es así, tal cual. Y lo están diciendo, no lo estoy inventando yo. Vayan a ver a Marcel Claudet, a mi canal, en el último Esfera Pública, en el último análisis que hago sobre por qué es necesario cortar la cabeza rosa. Y Marcel Claudet, que lo tengo al final del programa, dice, ya acabamos con Carabineros. Claro que acabaron con Carabineros, porque ya Carabineros nunca más se va a mover un dedo. De hecho, yo tengo información de adentro que la orden es no hacer nada. ¿Sí? Cayeron en un 71% las postulaciones. En 2 años más no hay más Carabineros. Ya acabamos con Carabineros, dice Marcel Claudet. Ahora vamos por la segunda línea, que son los puestos políticos. Y después, dice, vamos a ir por la tercera. Se están preguntando quién será la tercera línea. Bueno, él los menciona, literal. Angelini, Luxich, Mate, etc. Y eso, están diciendo, no lo estoy inventando yo. Yo no soy la loca que viene acá con una teoría conspirativa. ¿Ah? Ese proceso es paralelo. ¿Qué es lo que trató de hacer la clase política? Trató de contener ese proceso dentro de la institucionalidad. ¿Ya? Lo que pasa es que los políticos, que son más demócratas, son ignorantes respecto de qué es lo que mueve al espíritu revolucionario. Señoras y señores, el espíritu revolucionario va por todo. Va por todo, no deja nada. El poder es absoluto, el poder es total. ¿Sí? Les quiero, a ver si es que lo tengo acá. Les quiero leer lo que hay detrás. Lenin y el totalitarismo, la confesión que hace Mauricio Rojas respecto del espíritu revolucionario. Y con eso doy paso a las preguntas. Tengo todo subrayado siempre, entonces bueno. Solo con el paso del tiempo fue entendiendo la profunda relación que existía entre ideales tan deslumbrantes, los ideales que promete la nueva Constitución desde la izquierda, y una realidad tan penosa. La dificultad fundamental estribaba en comprender cómo, del idealismo más ardiente, por fin vamos a acabar con el capitalismo y vamos a tener una sociedad más justa y más igualitaria, podía surgir tanta maldad y cómo la utopía podía transformarse en terror. Lo más fácil era atribuir esta degeneración a causas circunstanciales o a la perversidad de ciertos líderes, manteniendo así los ideales impolutos. Pero eso fue lo que terminé cuestionando, y ello implicó, además, un serio cuestionamiento personal, que me obligó a entender que también, en ese joven idealista y romántico que había sido, se anidaba el potencial para ejercer el mal. Lo que comprendí es que la bondad extrema del fin puede convertirse en la maldad extrema de los medios, que la supuesta salvación de la humanidad puede realizarse al costo de sacrificar las vidas de incontables seres humanos
que se puede amar a la humanidad en abstracto y despreciar a los hombres en concreto. Esto fue lo que entendí un día, pero no como un problema concerniente a otros, sino como un problema propio, pero también de los seres humanos en general. Y vi ese potencial de hacer el mal, que de una u otra manera todos llevamos dentro, y que se desencadena bajo ciertas circunstancias y el influjo de ciertas ideas. Vi cómo los hombres se pueden transformar en seres absolutamente inmorales y despiadados respecto del aquí y del ahora, con el pretexto de un más allá y un mañana grandiosos. Destruyámoslo todo. Después vamos a construir un mundo más justo desde la ceniza. Eso se ha dicho varias veces desde el 18 de octubre en adelante. Y vi también cómo dentro del militante revolucionario, que un día había ido creciendo ese criminal perfecto, del que nos habla Albert Camus al comienzo de su libro El hombre rebelde, es decir, aquel sujeto que puede matar sin remordimiento ni límites, ya que está convencido de hacerlo en nombre de la razón, el progreso y el bien de la humanidad. Podemos leer las preguntas. Me pasé. Estupendo, Vanessa. Te pasaste muy buena tu charla. Y bueno, pasamos a las preguntas. Mira, en el chat tenemos varias preguntas. Voy a comenzar leyendo la primera de Isaac Cornejo. Dice, ¿qué tan cómplice es el gobierno del 18 de octubre de la firma del acuerdo con la ONU? ¿Por qué el gobierno se baja así los pantalones? Es por la ONU, ¿cierto? De ser así y de la intervención extranjera. ¿Deberíamos salirnos de los pactos y organismos internacionales? La única y verdadera lucha de clases es de los ciudadanos versus la clase política corrupta. Bueno, muchas cosas ahí. Yo creo que en lo que él dice hay dos posibilidades. Una, que lo esté diciendo porque está muy bien informado y por lo tanto ha llegado a esas conclusiones desde un arduo estudio de la realidad. Y la otra es que lo diga porque se ha instalado un poco ese discurso en cierto sector de la derecha, que no por eso es solo discurso, pero que conviene revisar. Gobierno cómplice, difícil de establecer. ¿Quién puede saber una cosa así? Uno sabe que el gobierno que lo primero que hizo, ¿no es cierto?, el señor Piñera fue salir a decir que estábamos en guerra con un enemigo muy poderoso. O sea, eso no fue una actitud de complicidad. Él trató de persuadir a la gente de que aquí estaba pasando algo mayor. Pero resulta que a ese grupo de revolucionarios que está avanzando la revolución, lo amparó 1 millón de personas en las calles. Y entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Ampararlos también, porque eso es lo que vendía. Si yo no veo una actitud inicial del presidente Piñera que haya sido, sino que al contrario, él trató de ganar legitimidad para frenar esto y no la obtuvo. Luego, ¿la ONU tiene una injerencia desmedida en el país? Yo creo que sí, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y si nosotros tenemos una ONU funcionando como está funcionando, debiésemos de dar la pelea por recuperar esa institución para la democracia y las ideas de la libertad, sí. Demos la pelea, po. Es que la típica derecha, entonces me salgo. ¿Por qué está Levisque Asiches ahí? Porque la derecha no presentó candidato para el colegio médico en las elecciones. No, porque como son todos de izquierda, yo me salgo. Pero ese es el problema de por qué no damos la batalla por la lucha de las ideas. Hoy día Villegas también lo decía. Decía, oye, el de izquierda, sí, creo que era no, perdón, lo dice Hernán Corral en una columna del Mercurio. Muy buena columna. Dice, los de izquierda, cuando están convencidos que algo está mal, no sueltan la cola a la vaca. Y aunque se legisle en contra de su idea y se saquen leyes, siguen alegando. No abandonan la causa, nunca. Y yo no sé si fue Rockefeller o cuál de estos, o nazis, o cuál de estos hiperricachones que decía que la fortuna era resultado en un 94%
de 94% era el esfuerzo, un 2% talento y el resto suerte. Salirse. No nos salgamos de nada, vamos y agarrémoslo y hagamos, hay que hacer coaliciones con otros países que estén en la misma línea y saquemos a toda esta gente de ahí y reformemos la ONU y hagamos de ese un organismo decente. Esa sería mi respuesta frente a eso. Excelente respuesta. Vanessa, mira, pasamos a otra pregunta. Sebastián Pérez Ramírez nos pregunta, ¿para usted todo este lavado de cerebro por parte de la izquierda es culpa de la gente apolítica? ¿Y qué no le interesa a la política? Apolítica y que además no le interesa la política. No le interesa la política. Ya, bueno, a mí esta cosa de hablar de culpas, ¿no? Me suena demasiado religioso. Y creo que yo soy libertaria, así que hay que sostener la religión en el plano de lo privado y la política en el plano de lo público. Así es que yo no hablaría de culpas, yo hablaría de que hay una cierta inconsciencia y que esa inconsciencia está dada al mismo tiempo por una falta de formación. Creo que esta ha sido una gran oportunidad para la emergencia de una derecha maravillosa. Yo tenía un apoyo brutal de mucha gente. Yo estoy en esto, digamos, yo no voy a programas de televisión famosos ni cosas así, y sin embargo lo que busco es esto, dejarles reflexionando y que esto se vaya contagiando, que haya un contagio de reflexión respecto de que no podemos abandonar ni las posiciones de poder, ni los condicionamientos culturales dados en la educación, el Ministerio de Cultura, etc. No hay que dejarles nada. No es ya, le voy a entregar esto a la izquierda para que se queden tranquilos. Justo es ahí, en la educación, en la cultura, donde ellos avanzan en las nuevas generaciones capturándolo todo. Entonces yo creo que el problema de la derecha pasa por otro lado. Yo creo que pasa porque leen mal a sus adversarios políticos, no al enemigo, tienen adversarios, nosotros no somos fascistas. Primero no sabe cuando el adversario está tratándolo como un enemigo. Y si a ti alguien te trata como un enemigo, tú no lo puedes tratar como un adversario. Tienes que ver la forma institucional de que esa enemistad encuentre una solución institucional, porque si no termina el combo. Pero lo que no puedes hacer es tratarlo como un adversario. Porque de nuevo, yo soy liberal libertaria y creo que la religión, el sermón de la montaña, dejémoslo en privado. Luego no se trata de ir y transformarse en el enemigo, no, porque también soy cristiana. Entonces por eso están las instituciones. Y por eso hay que cuidar las instituciones. Y hay que cuidar quiénes son las nuevas generaciones que llegan a esas instituciones. Busquemos culpables ahora. Culpables, los dueños de las universidades privadas, que han dejado que gente como Atria haga clases ahí. Es un tipo culpable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se está haciendo cargo de que la universidad tiene un rol formativo y se está preocupando de los balances. ¿Y qué es lo que dicen los balances? Que bueno, si yo tengo a esta persona con todos estos papers indexados, trabajando ahí, independiente de lo que enseñe, me sube los puntos de rating, eso hace que aumente la demanda, eso hace que yo pueda subir el precio de la carrera, eso hace que el balance al final tenga una maximización de utilidades. Eso sí, yo creo que hay una culpabilidad. Yo creo que no puede ser la irresponsabilidad de gente que sí tiene formación y de gente que más encima es de derecha. Porque yo no voy a decirle a la gente de izquierda que es culpable de tener éxito, porque ellos están siendo exitosos en lo que hacen. Y tampoco aquí lo que hay que ver es, cuando en una lucha gana una parte, no se trata solamente de analizar al triunfador. Parte de la responsabilidad la tiene el que pierde. Y a eso va esta pregunta, que yo la encuentro buena, hay que hacerla, pero hay que tener ojo con el tema de la culpa y la responsabilidad. Y yo creo, por lo tanto, que en el fondo, gente que sí ha tenido la formación, no las personas que no tienen la formación. Pero gente que sí ha tenido la formación, gente que sí sabe y que tranza los principios por la comodidad y porque ve que sus intereses personales son mejor pagados ahí. Yo creo que esa gente sí tiene mucha responsabilidad. La culpa a mí me gusta dejarla para el tema religioso. Ahí tienen mucha responsabilidad los dueños de los medios de comunicación. Mucha responsabilidad. Y la gente que está en general en las cúspides
del cuarto poder, ¿no? De la prensa. Mucha responsabilidad. Yo creo que ahí sí yo diría que encuentro responsables importantes, además de los mismos partidos políticos cuando llevan a candidatos, porque como corría bien la maratón, porque como no sé qué, porque entonces si es el rostro y no les importa que esa persona finalmente termine votando con la izquierda porque no tiene formación ideológica básica, digamos. O sea, hay una gran responsabilidad de parte de la derecha de lo que ha estado pasando en este país. Tal cual. Vanessa, mira, acá nos hace una pregunta Rayen Navarro. Dice, reflexionando en tus palabras, adoctrinando al pueblo, sin contar que ya comenzaron desde los niños pequeños, según tu visión y opinión, ¿cómo se debería abordar este punto tan complicado donde genera una dicotomía a nivel ciudadano, pero que finalmente no existe en la política? Ya, yo creo que ahí hay una posibilidad de hacer cambios estructurales mayores en el mediano plazo, no en el corto, obviamente. Imagínense que la ciudadanía se cansa con todo esto, se vota rechazo, aparecen estos grupos violentos que tratan de terminar de destruir el país. La misma ciudadanía se vuelca a las calles y decirles no más, no más. Con esto estoy diciendo, hablando de guerra civil, estoy diciendo que ese mismo millón de personas saliera ahora a decirle no más, paren, paren, ¿sí? Civiles y civiles conversando. El otro tirando a piedra para, y que sabe, como yo le decía en la Araucanía, bueno, que llegan 5 digamos, a hacerle funa y a destruirle la casa a una persona, si esa persona tiene una red, que les avise, están llegando, y esa red llegan 100. No es para pegarle, es para estar ahí parado, estilo Gandhi, ¿no? Y decir, a ver, enfréntate con 100, somos más. ¿Mm? Imagínense que eso pasara. Sí, yo sé que ustedes están diciendo, la Vanessa tiene mucha imaginación, ya la tengo claro. Pero bueno, tengo que imaginar otros mundos posibles, porque si no, no hay otro mundo, digamos, si no lo imaginamos. Y que entonces se eligiera a un presidente que realmente quisiera achicar el poder del Estado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos con la educación? Y para terminar con el adoctrinamiento, y que esto nos siga como en todos los países latinoamericanos, y que realmente la gente, en lugar de ir a las escuelas a terminar siendo carne de cañón para objetivos revolucionarios de élites políticas nefastas, realmente adquiera las herramientas que le permiten tener una mejor calidad de vida y salir adelante. Fortalezcamos la educación pública. ¿Qué? Y destruyamos la educación estatal. No más educación estatal. Solo educación pública. Sí, ustedes saben que yo estoy haciendo una triquiñuela con el lenguaje. Es que yo leí a Gramsci y por eso a mí me va mejor que el resto de la derecha. Soy más persuasiva. Porque tú no puedes decirle a la gente, vamos a privatizar la educación. No puedes decir eso. Pero tú sí puedes decir, fortalezcamos la educación pública. ¿Qué quiere decir eso? Que haya la mayor cantidad y diversidad de proyectos educativos posibles. Y uno podría incorporar la ESI perfectamente para los papás que quieren eso para sus hijos, ¿por qué no? Que lo hagan. Obvio. Y otros evangélicos, y otros católicos, y otros laicos, etc. Y vamos a fortalecerla a través del sistema de vouchers. Al que no pueda acceder a poner a su hijo en tal o cual establecimiento, el Estado, créanme, que si nosotros hacemos desaparecer el Ministerio de Educación, tenemos mucha plata para dar por cada niño en este país que no se puede pagar su educación. Mucha. Y entonces me dice, ¿qué hacemos con los profesores? También tengo una respuesta. Es que este es mi tema favorito. Bueno, los transformamos en propietarios de sus establecimientos. ¿Cómo? ¿Sí? Cada establecimiento tiene un cierto número de profesores y cada profesor va a tener un derecho de propiedad sobre el establecimiento que caduca en el momento en que jubila o en el momento en que por razones de mal desempeño laboral es despedido. Porque aquí terminamos también con toda esta cosa que no se puede despedir a los administrativos, a los profesores, etc. Terminemos con el estatuto administrativo y con toda esta cosa. Si jubila, entonces ese derecho que él tiene de propiedad sobre el establecimiento, el Estado se lo compra.
Y luego el Estado se lo otorga al próximo profesor. De modo que jubile con mucho mejor calidad de jubilación, pero no solamente eso, les pagamos la deuda histórica. No hay más resentimiento. Los hicimos propietarios. Y ahora que los hicimos propietarios, cuéntenme, ¿cuántos profes le van a decir a sus estudiantes que la violencia sí es un medio para obtener los fines? Que la destrucción sí debe ser considerada para que ellos obtengan el cambio en el país. Cuando rompan un pupitre, y dado que ese pupitre es de las partes de la propiedad de los profesores, se tengan que poner ellos para reponerlo. He pensado sobre las soluciones, como ven. Eso. Vamos a la última pregunta, porque ya después voy a tener que ir cerrando. Ok, sí, ya estamos con el tiempo súper cortito. Mira, acá hay una pregunta bastante interesante de Agustín Rojas que dice, ¿es posible que se cree una guerra civil? Sí, pues absolutamente. Ese es el problema. Ese es el problema. A ver, yo no sé ustedes, pero a mí no, yo no me voy a dejar esclavizar por esta gente. Y nosotros, es que el problema que tiene Chile es que está lleno de venezolanos que ya saben que esto es lo mismo que pasó en su país. El problema que tiene Chile es que está lleno de venezolanos por lo que pasó en Venezuela. Entonces habemos un grupo más importante del que había en Venezuela, porque Venezuela no la vio venir, los venezolanos no la vieron venir. Acá ya tenemos una nueva derecha bastante más potente y bastante más consciente de lo que había en Venezuela. En Venezuela no se opuso a resistencia. Y acá no nos vamos a dejar conducir a una nueva Venezuela ni al socialismo del siglo XXI. No lo vamos a hacer. Yo no sé ustedes, pero yo no. Así es que yo creo que sí. Yo creo que, a ver, es más, les digo, yo converso con otra gente. Nadie está dispuesto. Así que no, esto no va a ser. No va a ser que aquí de repente llegó el gobernante Jadwe, todo amoroso, elegido por la Asamblea Constituyente, bajo reglas electorales que nos impusieron, como en Venezuela, que les pusieron el voto electrónico y con eso se robó las elecciones, etcétera, y nos van a imponer una cosa así. Eso ya lo hizo Allende. Allende no, yo no sé si ustedes sabían, pero Allende no salió electo con la mayoría de los votos. Allende finalmente le da su apoyo a la democracia cristiana y lo hace firmar garantías constitucionales que él viola sistemáticamente. Y por eso es que nosotros podemos decir que el gobierno de Allende era un régimen ilegítimo, en la medida en que él destruyó las condiciones que hicieron posible que él llegara al poder. Allende es igual que un Hitler. Qué bueno, él les puede hacer esa puerta y haberlo podido decir. Me siento liberada. Tal cual. Y muchos grupos acá en Chile lo respaldan. A lo que estamos llegando hoy en día. Oye, quisiera responder a una pregunta que ya hay alguien que lo ha hecho varias veces, o no sé si... No recomiendo estudiar ciencia política, no. Usted estudie política por su lado, hay tanta buena bibliografía, hay tanto youtuber ahora, y está la Axel, y estoy yo, y está el Johannes, y está Crypto, la ciencia política, como bien me dijo mi hijo mayor, cuando me veía a estudiar 14 horas diarias en mi doctorado, me decía, pues un chorizo, mamá, así. Es lo mismo que tú dirías con palabras normales, pero en el fondo le ponías otras palabras más sofisticadas y te dedicas a hacer regresiones logísticas, estadísticas que te dan ciertos resultados con la ciencia política. Cuando se produjo el descalabro venezolano, decían, Mainborn y Scully creo que eran, decían que no había democracia más sólida que la venezolana. La ciencia, para ser ciencia, tiene que tener capacidad predictiva. En la política no hay nada predecible. Si usted quiere estudiar algo, estudie filosofía política. Pero eso estudiarlo dentro de un contexto, una carrera que le reporte algo. Lo primero que usted tiene que hacer es búsquese una carrera que realmente tenga valor de mercado, para que no ande todo amargado después porque estudió 5 años, se endeudó y resulta que el mercado no le paga nada por su título. Segundo, póngase creativo. Y mientras estudie, trabaje. Genere un proyecto propio. Haga algo que le aporte valor al mundo.
No puedo dejar de decir esto porque es súper importante. Y no estudien leceras. Además, leceras de carreras que están capturadas. Prácticamente todas las carreras humanistas están capturadas por la izquierda. A menos que ustedes se vayan a universidades de las pocas que puedan ir quedando, donde la carrera humanista no está capturada por la izquierda. Y no son muchas esas universidades. Y la ciencia política, como cientista político, no tenéis pega. Vean la pega al final. Si yo estudié periodismo, salíamos en mi época, que yo piensen que yo cuando entré a la universidad vi por primera vez un computador. Así de vieja soy. Entonces, salíamos 5.000 periodistas al año. No había pega. Al menos decente. Que no fuese realmente un descalabro en muchos sentidos éticos y profesionales. A menos que uno tuviera pituto. No dependan del pituto. Estas carreras de ciencia política, estas cosas, sociología, todas estas cosas, además de que a uno le lavan el cerebro, se los digo, yo me tuve que hacer una deconstrucción. Así es que, ojo, yo también tuve mi época un poco izquierdosa. Y es que el diagnóstico estaba muy bueno, porque efectivamente uno se enoja con estos empresarios y con estos abusos. ¿Y quién capitaliza eso? La izquierda la capitaliza. Entonces yo también, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Ah? Me sé todo Víctor Jara de memoria, así que no me vengan con cosas. ¿Sí? Entonces, ojo, hay que tener, son muy potentes. Cuando tú estés estudiando todo el día, solamente desde el foco de la izquierda, y saben que les voy a decir otra cosa que es peor. Su carrera como cientista político va a valer en la medida que ustedes publiquen papers indexados. ¿Y quiénes son las revistas indexadas que publican esos papers? En su gran mayoría son de izquierda. O sea, no les van a publicar un paper si no viene inspirado en la izquierda. Entonces, tengo que responder a esa pregunta porque yo no digo que no valga nada la carrera. Tengo 2 másteres en ciencia política y tengo un doctorado en ciencia política. Pero ojo, hagan cosas, yo lo que les estoy contando y este tipo de análisis viene de una formación mucho más amplia que yo tengo. Y además yo siempre en mis másteres y en todos mis trabajos hice puras cosas fuera del mainstream. ¿Ya? Y por eso no tengo los puntos para ser una profesora permanente en una universidad que se preocupa de su acreditación. Así es que ojo con eso, porque uno puede terminar muy esclavizado, que hacer cosas más interesantes. Y la política siempre se puede estudiar. Eso es self-made. Eso no necesitas ir a adquirirlo en una universidad. Eso, Emiliano. Ok, terminamos entonces con las preguntas. Pucha, me hubiese gustado, creo, a muchos de acá poder haber contestado sus preguntas, pero debido al tiempo, ya damos por terminada esta jornada. Vanessa, te agradecemos nuevamente, bueno, de parte de todos los que estamos acá, de las 48 personas que estamos conectados en este minuto, por tu clase y por contestar nuestras dudas. La verdad fue bastante enriquecedor, fue algo que nos aclaró un poco el panorama político a nivel general. Así que, Vanessa, muchas gracias nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya lo hiciste en algún momento, así que esperamos quizás en algún futuro poder tenerte y poder quizás discutir y hablar otro tema que sea coyuntural. Muchas gracias a la gente que se conectó. Gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana, el día lunes, con una nueva charla. Así que ahí vamos a estar avisándole por el grupo de WhatsApp, también enviando los correos sobre qué va a tratar y quién va a ser el expositor. Así que muchas gracias. Vanessa, te dejo el Gracias a espacio para que te todos. despidas de la Muchas gente. gracias. Oye, gracias a todos y mi consejo para Seba, que no te quedes sin carrera, Seba. Mira, ¿te gusta la política? Haz la carrera política, métete a la política y haz los cambios. No te queden los libros. Y nútrete leyendo libros. Métete a la política y ten además una carrera que te pueda reportar tus propios ingresos para que nunca dependas de nadie y te puedas autofinanciar. ¿Te gusta la política? Métete y haz algo en política. Pero la ciencia política como carrera ya lo dije. Así es que un abrazo a todos
y siempre, bueno, por algo pasan las cosas en la vida. Eh, qué bueno que les pude aportar, que estén muy bien y seguimos conversando, ¿sí? Gracias, que estés Chao. Ok. bien, chao. Chao, que estén bien. Chao, chao.